Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da para aprender y exponer la palabra de Dios, porque esta vida es un aprendizaje. Y al final dice la palabra de Dios, cuando creamos que ya lo hayamos hecho todo, siervos inútiles somos, dice. Isaías 53, del 3 al 8 vamos a leer. El título de mi mensaje, las horas cruciales de nuestra salvación. Nos vamos a enfocar en la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que fueron las horas cruciales de nuestra salvación. Así que váyase con ese tema. Y leemos la palabra 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Dios por su palabra. Ya oramos. Y Isaías profetizó acerca de lo que iba a pasar en la última semana de nuestra salvación. La última semana fue la semana más crucial en la que los evangelios enfocan todo su mensaje. Isaías profetizó unos 700 años antes de Cristo, y podemos ver con exactitud el cumplimiento de la profecía. Y no solo Isaías, muchos profetas podemos encontrar en la Escritura, profetizaron acerca del cumplimiento del Evangelio. Los 4 evangelios nos muestran esa profecía cumplida, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la historia de la redención, los evangelios, todos entre sí, son un complemento. Nosotros podemos leer a Juan y lo podemos ver de un ángulo, podemos leer a Mateo, lo vemos de otro ángulo. Es como 4 personas que estuvieron en el mismo hecho, pero vieron las cosas de diferente lugar, de diferente lado. Entonces, cuando nosotros leemos todos los 4 evangelios, en realidad nosotros vamos a ver completamente lo que pasó en esos días. Y los evangelios no son meramente una biografía de vida, pues su intención no es presentarnos una narración completa de la vida de Jesús, sino un objetivo, en este caso, la redención y la salvación del hombre. Por eso vemos nosotros que aparte de las narraciones del nacimiento de Jesús, no nos proporcionan mucha información el resto de esos años, ¿no? Sino que hasta después de los 30 años, nosotros vemos el ministerio de Jesús otra vez nuevamente. Así que no podemos tomar
la historia de nuestra salvación como una biografía de vida de nuestro Señor. Claro que se escribió acerca de Él, pero el objetivo es la redención. ¿Qué significa la palabra evangelio? Nosotros, yo creo que todos sabemos qué significa evangelio. Pues evangelio, como todos sabemos, significa buenas nuevas o noticias que traen gozo. Se deriva de la palabra griega evangelion. En el mundo secular, esta palabra se usaba para dar una noticia, o sea, una información bien dada, que traía, dice, según el diccionario, gran alegría. O sea, alegría, gozo. Pero, ¿por qué sentir alegría? Porque la gente se daba cuenta de algo malo que les estaba pasando, pero llegaba esa información y la gente se alegraba. Entonces, por ejemplo, casi siempre se usó, dice la historia, en el sentido, hablándolo por militar, ¿no? Cuando se llevaba una información a un país, a una nación, acerca de la guerra o de cualquier otra cosa, y por eso se le llama noticias que traen gran gozo. Por ejemplo, una buena noticia, para que una noticia sea buena, nosotros debemos de conocer la mala primero, ¿no? Un ejemplo sería, si yo le digo a alguien, a una persona, que ayer inventaron la medicina para el cáncer y yo sé que esa persona tiene cáncer, pero esa persona no se da cuenta que tiene cáncer, para esa persona no le va a dar ninguna sorpresa que yo le diga, ya inventaron la medicina para el cáncer. Pero si esa persona estuviera pasando esos momentos crudos del cáncer, como todos sabemos, darle una noticia de que ya está la medicina para curar esa enfermedad, sería como volver a nacer. Y eso es el evangelio. Para nosotros darnos cuenta que en realidad necesitamos el evangelio, tenemos que conocer la mala noticia. En realidad, lo que nosotros somos. Y es que para entender el evangelio, nosotros primero tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad y reconocer que somos merecedores del infierno. O sea, no podemos hablar de otra cosa, más que si tú o yo nunca nos hemos sentido merecedores del infierno, no somos cristianos. Simple y sencillamente no somos cristianos. Porque Él no vino a salvar a justos, ¿no? Sino a pecadores. Así que para nosotros tomar el evangelio como alegría, como noticia de gran gozo, tenemos que sentirnos primero dignos, merecedores del infierno. Así de sencillo es el evangelio. Es por eso, hermanos, que cuando Jesús llegó al río Jordán y Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista conocía la necesidad del evangelio. Él sabía, él veía a todo su pueblo, ¿no? Cómo se comportaba. Y es por eso que él exclamó, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando esta gente escuchó el Cordero de Dios que quita el pecado, ellos bien sabían, hermano. Ellos habían pasado por miles de años, cientos de años, sacrificando corderos para que cubrieran sus pecados, para aplacar la culpa que sentían ellos de sus pecados. Pero cuando Juan dijo que quita, estamos hablando de otra palabra, que quita el pecado del mundo, ellos debieron haberse puesto, tenemos al Mesías, porque ellos bien conocían la profecía. Después de 3 años,
Después de que Jesús se bautiza, nosotros vemos el ministerio de Jesús por 3 largos años, ¿no? Enseñando y dando un buen testimonio. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús fue sin pecado. Nuestro Señor Jesús dio ejemplo de vida para que nosotros siguiéramos sus pisadas, dice su palabra. Un dato muy importante para ese tiempo y para poder entender el contexto histórico es que en Israel esa semana se estaba celebrando la Pascua. Yo creo que todos sabemos, ¿no?, que en Israel lo que es la Pascua, ¿no?, pasar por alto, y todo viene desde aquella vez, ¿no?, cuando el primogénito en todas las familias de Egipto, ya sea de Israel o de Egipto, si no se ponía la marca, ¿no?, con la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, iba a morir el primogénito. Pero Dios ordenó a su pueblo que sacrificaran un cordero y pusieran la sangre, y esa iba a servir como señal. Y de ahí para acá ellos recordaban la fiesta de la Pascua. Entonces estaba por sacrificarse y mucha gente venía de todos los lugares a sacrificar un cordero. Familias enteras traían su cordero para sacrificarlo. Entonces, los líderes religiosos, ellos dicen que buscaban la manera de matar a Jesús, por decirlo así, pero que no fuera en la Pascua, ¿no? Porque ellos decían, no, hay mucha gente en ese tiempo, y ellos le buscaban, pero Dios había ordenado desde antes de la fundación del mundo todo ese evento, dice su palabra. Todo ese evento estaba poderosamente, por decirlo así, hecho que tal día y a tal hora, a la 9ª hora, el Señor iba a entregar su vida por nosotros, por nuestros pecados. El historiador judío llamado Josefo cuenta que en Jerusalén se sacrificaron unos 256.500 corderos el día que Jesús fue sacrificado. Eso no nos cuenta la Biblia, nos cuenta la historia. Josefo es un historiador del tiempo de Jesús, muy confiable, y dice que 256.500 corderos se sacrificaron ese día para aplacar la culpa del pecado. Dice que unos 600 sacerdotes cumplían esa labor, paraban todas las funciones, y en 3 horas, posiblemente de las 12 a las 3 de la tarde, que es la 9ª hora, se sacrificaban ese montón de corderos. Era un mar de sangre lo que salía de ahí. Unos 600 sacerdotes cumpliendo ese ritual. Y Jesús, con su muerte en la cruz, no hay más. Él cumplió todo y es divino y es el único que satisfizo a Dios para calmar su ira contra nosotros. Es maravilloso poder estudiar esto, hermanos. Y para poder, después de esa introducción, para poder ir entrando, vemos que Jesús la última semana prepara su entrada triunfal en Jerusalén. No sé si todos han leído en los evangelios, que dice que mandó a sus discípulos y dice que iba a estar un asno en una plaza amarrado y alguien ya lo tenía preparado. Y ellos le iban a decir, busquemos Marcos 11. Marcos 11. Es una historia bien bonita. Les cuento que todos estos días me he estado leyendo todos los evangelios. Y maravillado, hermanos. Una semana difícil, por decirlo así, porque cuando uno escudriña, hermanos, y uno ve todo lo que pasó por nuestra culpa, por nuestros pecados, en realidad que sí se sufre, hermanos. El 11 del 1 vamos a leer.
Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis a ella, y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que es el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él, y mire lo que pasó. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Toda esta gente, hermano, dice que a Jesús lo seguía mucha gente. Muchos por los milagros, muchos por los peces, por los panes, muchos de corazón. Y dice que tenía muchos discípulos que le seguían. Y ese día lo hicieron rey y Mesías. Pero 5 días después usted va a ver lo que estaba pasando. Toda esta gente gritaba a una voz, crucifícale. Vemos no cómo es la fe de la gente muchas veces. No es una fe confiable, es una fe débil. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Mateo dice que era una multitud muy numerosa la que entró con Jesús ese día. Después de eso llegamos a la preparación y la institución de la cena del Señor, que fue el jueves. Y nosotros leemos en Marcos 14, del 12 al 31, y los acontecimientos que pasan en todo ese momento de la cena son, de verdad que pasaron muchas cosas ahí. Pero nuevamente había alguien estado preparando un lugar para la cena. ¿Cómo sabía Jesús eso? Pues Él es Dios. Alguien había estado preparando ese lugar. En ese acontecimiento Jesús da a conocer quién lo iba a traicionar. Se instituye la cena del Señor, que es un medio de gracia como lo hemos estado estudiando. Y la negación de Pedro. En solo esa tarde, que fue la tarde donde Dios salió para Getsemaní a orar. Podemos leer, hermano, Marcos 14, 12 al 31. Recuérdese que lo que estoy exponiendo es los últimos días de la vida. Esta es como una enseñanza de ver los acontecimientos, la historia de nuestra salvación en los últimos días. 14, 12 al 31. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Si usted va al contexto histórico, en aquellos tiempos ver a un hombre cargando un cántaro de agua eso no era posible encontrarlo. Pero el Señor puso como señal, ¿no? Porque había una, ¿cómo le llamamos? El contexto histórico nos habla de que había había bastante machismo, ¿no? En la comunidad de hombres.
y habían cosas que solo eran para las mujeres y cosas que solo eran para los hombres. Y dice que un hombre iba cargando un cántaro de agua. Eso lo puso el Señor como señal. Leemos el 14, 14, y dice, y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro, y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Qué bonito, la soberanía de Dios actuando en sus instrumentos, hermano. Nosotros somos instrumentos de Dios y tenemos que estar dispuestos cuando Dios nos ponga en nuestro corazón participar en algo, hermanos, que sea en la voluntad de Dios. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Muchas veces, si usted ve este pasaje, nos muestra la hipocresía, ¿no? Judas anduvo por 3 años con el Señor, aprendiendo de sus enseñanzas, aprendiendo cómo vivir, y ninguno de ellos había echado de ver la maldad de Judas. Dice que era hijo de Satanás, que lo iba a entregar, y nadie había echado de ver eso. Dice su palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, no todos los que estamos aquí, en realidad, no todos hemos conocido a Dios. Quizás unos están por conocerlo, otros ya hemos nacido de nuevo, pero hay de todo en la casa del Señor, hermanos. Y nosotros como cristianos tenemos que dar el evangelio, mostrar la palabra de Dios, y para eso estamos, ¿no? Para llevar las buenas nuevas de salvación para aquellos que no le conocen. El 20 dice, y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Imagínense con quién estaba comiendo. En el mismo plato, ¿no? Ahí cerquita estaba a la par. El 21, y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Tremendo. Sigamos. Y mientras comían, tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dijo, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por todos nosotros, hermano. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Dios instituye la cena del Señor y nos lo deja a nosotros como recordatorio para que recordemos, ¿no?, que su cuerpo fue triturado, que su cuerpo fue lacerado y que Él derramó su sangre por nuestros pecados. El 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, hasta Judas cantó el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Él sabía lo que le iba a pasar. Porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí estaba Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero mira el final, también todos decían lo mismo. Seguir a Jesús no es cosa fácil, hermano. ¿Y qué pasó al final? Dice que cuando llegaron y le capturaron, todos huyeron. Pedro le negó 3 veces y hasta dijo un montón de cosas que no debió haber dicho. Es tremendo. Ahora, como tercer punto, el encabezado dice la agonía en Getsemaní. Y me gustaría ir leyendo, hermanos. Yo sé que todos son muy lectores aquí, pero la historia está bien escrita. Solo quiero ir poniendo de otros libros, como de Juan, de Mateo, lo que ellos dicen acerca de esto, algo para darle más énfasis. Y en la agonía de Getsemaní, el sufrimiento y la angustia en la humanidad de Jesús era tanta que dice Lucas que un ángel vino a fortalecerlo. Él sabía, hermanos, lo que le iba a pasar y él sabía que eran muchos pecados. Desde Adán, hermanos, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, Él pagó por todos eso. Y dice que su sudor era como gotas de sangre. A eso se le llama hematidrosis. Dicen que cuando una persona tiene tanta presión, tantos problemas, puede llegar a pasar esto. Pero eso ya es un exceso. Cuando alguien se siente hasta morir en desesperación por algo que le va a pasar, algo que le está pasando. Y dice que el sudor se mezcló con sangre. Tremendo. Marcos 14, 14, 32 al 36. Leamos, hermano. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tomó a estos 3, estaban todos los discípulos ahí, pero dice que en otro libro dice que se fue como a un tiro de piedra y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Quizás eran los de más confianza o él los escogió en su soberanía. Y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El 34, y les dijo, él les confesó a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso es tremendo. Imagínense lo que sintieron los discípulos en ese momento. Si nosotros vamos y analizamos, ¿no? Y profundizamos, ellos confiaban en Jesús como un libertador. Ellos no pensaron que Jesús iba a terminar como terminó. Muchos de ellos no habían entendido el evangelio, no habían entendido el mensaje hasta que pasó todo esto. Y ellos en realidad andaban con Jesús porque Jesús los iba a libertar de los romanos, pensaban ellos, pero ellos nunca creyeron que su líder iba a terminar de esa manera, pero hasta después entendieron. Después vemos
el mensaje de Pedro, ¿no? Donde se convierten más de 3,000 personas. Un maravilloso mensaje. Le dejo de tarea que se lo lea y cómo Pedro expone, ¿no? Que por él fuimos nosotros, por nosotros él fue lacerado, él derramó su sangre y muchas cosas maravillosas, tanto que 3,000 personas se convierten al Señor. Y ahí comienza, ¿no? Todo aquel fulgor de la primera iglesia. Dice, mi alma está muy triste, el 34, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Imagínense el dolor que sentía. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando nosotros oramos, muchas veces queremos que Dios nos quite todas nuestras aflicciones, ¿no? Pero no oramos conforme a su voluntad. En nuestras oraciones nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios. Muchas veces nos llegan las tentaciones, las pruebas, y es para moldear nuestro carácter, para hacernos más maduros y para probar nuestra fe también. Y vemos la oración, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad, en otras palabras. Es tremendo la agonía. Su aflicción por tener que cargar con el pecado de muchos era una agonía para él. Jesús fue perfectamente santo y aborrecía el pecado con todo su ser. Esto lo dice Wayne Grudem. Y cargar sobre sí, dice, el mal en contra del cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en todo su ser. Tremendo comentario. Lo voy a leer de nuevo. Su aflicción por tener que cargar con el pecado de muchos era una agonía para él. Jesús fue perfectamente santo y aborrecía el pecado con todo su ser. Y cargar sobre sí el mal en contra del cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en todo su ser. Esa era la agonía, hermano, que el Señor sentía. Que él iba a cargar con aquello que tanto repugnaba, el pecado. Dios no puede ni siquiera ver el pecado, hermano. El acto de venir a este mundo ya es suficiente, ¿no? Él es sumamente santo, a él le dan gloria en su trono, pero él por amor descendió, cruzó la barrera del tiempo, porque el Señor es eterno, él es eterno, él no cuenta los días, pero entró al tiempo. Y por nosotros vino, obedeció a mortales, a sus criaturas. Y todo lo hizo por nosotros. Es maravilloso si nosotros nos ponemos a escudriñar su palabra de esa manera. Dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, dice, hasta lo sumo. Es cosa seria. Y el Señor Jesús sabía que cuando Dios lo viera, dice que Él cargó nuestros pecados, Dios lo iba a dejar, Dios no lo podía ver. Y la ira de Dios, dice, iba a caer sobre Él. El Señor soltó a todas esas bestias que estaban alrededor, porque eran unas bestias completas. Ya vamos a ver más adelante. El Señor los dejó que hicieran todo lo que hicieron. En realidad, ellos dieron a conocer lo que son. El hombre dio a conocer lo que es en realidad por todo lo que pasó. Luego, después de Getsemaní, nosotros, el cuarto punto, vemos el arresto de Jesús ahí mismo. Como a la medianoche dice que se dio el arresto. Dice que
Con un beso Judas le entrega. Y mire lo que dice cuando llegó Judas a entregarle. Juan 18, 4 al 6. Mire lo que pasó, el poder de Dios. Dios es poderoso y él, cuando Pedro le corta la oreja a un soldado, a uno de la guardia, él le dice a Pedro, ¿tú crees que yo no puedo ordenar que vengan legiones de ángeles a defenderme? Pero él no quiso. Si él lo hubiera hecho, nosotros estuviéramos perdidos. Pero él se dejó hacer todo por amor a nosotros. Juan 18, 4 al 6. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo cuando los vio venir, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando Moisés. Y dice que, y mira el dato tan importante que pone Juan. Dice que estaba también con ellos Judas. O sea, que estaba en el grupo, ¿no? Y dice, y el Judas el que le entregaba. El número 6 dice, cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Con solo una palabra. Él les dijo, yo soy. Y para atrás, hasta Judas se fue, pero no desistieron. Ellos tenían que cumplir la orden. Y me gustó esto, o sea, el poder de Dios, ¿no? Con esa palabra. Yo soy y al suelo. Pedro antes no agarró su espada, ¿no? Y dijo, es la hora. Y me imagino que Pedro, por haber visto eso, y él sacó su espada, no de haber dicho aquí, estoy con el maestro, él puede hacerlo. Pero él no entendía realmente el mensaje. Leamos esto, hermanos, el 14, Marcos 14, 43 al 46. Les dije que íbamos a leer mucho. Marcos 14, 43 al 46. Luego hablando, él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Vemos la hipocresía, ¿no? Jesús, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Le habían dicho, ¿no?, que hasta la muerte con Pedro, ¿no? Pero aquí todos huyeron. Luego del arresto de Jesús dice que lo llevaron amarrado, hermanos. Imagínense. El hombre que no había hecho mal, que no había cometido pecado, era manso y humilde, lo llevaron amarrado como un tirano. Y lo llevaron a la casa de Anás. ¿Quién había sido Anás? Anás era el ex sumo sacerdote, el que estaba por salida. Pero habían tantas cosas medias raras ahí que él le había dejado la posición a su yerno, a Caifás.
Y por eso a Jesús se lo pasaron así, ¿no? Primero a Anás para que con Caifás se reuniera todo el Sanedrín y estar listos. Primero lo tuvieron donde Anás, ahí a saber qué tanto le estuvieron preguntando ahí. Y luego se lo llevaron a Caifás, que en realidad era como el sumo sacerdote, era el que lo interrogaba. Y mire, se llevaron a cabo dos juicios principales. El religioso por las autoridades religiosas de la nación judía y el civil por las autoridades romanas, ya que el gobierno romano había quitado al Sanedrín el derecho de aplicar la pena de muerte en caso de que un reo fuese declarado culpable por la nación judía, por los religiosos judíos. El gobierno romano les había quitado ese derecho. Entonces, por eso a Jesús, después de que ellos lo declaran culpable, se lo llevan a Pilato. Y Pilato lo declara 3 veces que no era culpable. Era injusto, dijo, pero al final se los entrega. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El juicio a Jesús fue lo más vil y perverso, tanto en el lado religioso como en el lado civil por los romanos. Fue tan irregular, primeramente, y tan grotesco. Aunque el proceso apenas comenzaba, ya se habían cometido varias irregularidades. Mire, les voy a dar unas 6 de las que se cometieron. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Cada miembro, el 2, de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver a Jesús. Pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y desaprobación. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Ahí, cuando lo tenían donde Caifás, eran como a eso de las 2, 3 de la mañana. El 4, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo en la noche, antes del amanecer. 5, se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero Jesús no tuvo ninguno. No debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó si él era el Cristo y se obligó a decir que era casi. Pero los líderes religiosos de Israel tenían prisa por condenar a Jesús antes del amanecer, probablemente para cuidarse de la reacción de la multitud que estaba en esa semana de la Pascua, y ellos tenían miedo, ¿no?, de una revuelta. Otro problema, mire lo que pasa acá, era que ese día se celebraba la Pascua. O sea, ya era el día de la Pascua donde se sacrificaba el cordero. De manera que ellos tenían que lograr que Jesús fuese condenado y ejecutado temprano en la mañana. Ellos querían, darle prisa a Pilato para que se los diera e irlo a crucificar. Pero no estaba en sus manos. Dice que Dios lo colgó en la cruz. Ellos fueron instrumentos que van a pagar por eso. Pero a Dios le plació que así fuera y a la hora exacta. Y dice que ellos tenían que lograr que Jesús fuese condenado y ejecutado temprano en la mañana antes de la puesta del sol, para así poder participar de la fiesta religiosa con una limpia conciencia. ¿Se imagina? Ellos querían acabar con Jesús para ir luego a presentar el corderito con el sacrificio, ¿no? Ellos querían guardar la ley violando la ley. Así, y ni cuenta se daban. La primera parte del juicio religioso consistía en presentar los testigos que acusaban al reo
Y mire, de comprobarse que el testimonio era falso, la ley demandaba que el reo fuese absuelto de inmediato y que los testigos fuesen sentenciados a muerte por apedreamiento. O sea, ellos buscaron testigos, los testigos no se pusieron de acuerdo y nada pasó. En el caso de Jesús, los mismos jueces se encargaron de buscar testigos falsos que testiguaran contra él. Testigos falsos. Y así quien no, pues. Mire, a continuación yo les voy a leer, hermano, una recopilación del juicio de Jesús, el juicio religioso y civil. Lo voy a ir leyendo, hermano, porque es una recopilación de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No busque la cita, yo voy a dar las citas, si quiere apúntelas y luego las lee en su casa. En Mateo 26, 59 al 60, finalmente aparecen dos testigos cuyos testimonios parecen tener cierto peso, pero ni aun estos testigos concordaban entre sí. A todo esto, de tanto buscar testigos, ya habían tenido a Jesús donde Anás, como les dije, ex sumo sacerdote y suegro de Caifás, y ahora lo estaban juzgando el Sanedrín con Caifás. Mientras tanto el tiempo sigue avanzando y ahora el Sanedrín y Caifás comienzan a darse cuenta que el proceso se estaba estancando, ya eran como las 3 de la mañana. Así que decide hacer uso de un recurso desesperado y totalmente ilegal, el sumo sacerdote. Buscar la manera de que Cristo se incrimine a sí mismo. Mateo 26, 62 al 63. ¿No respondes nada?, le dice, ¿que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Para los judíos era una blasfemia declararse Hijo de Dios o Mesías. Y Cristo fue obligado a romper su silencio. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, mire lo que les dice Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo. En una obvia alusión al Salmo 110 y a Daniel 7:13. Ellos debieron haber entendido lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les quiso dar a entender en pocas palabras que llegaría el momento que Él sería el juez y ellos los acusados. Y en aquel día toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo Jesús es el Señor. Eso les dijo, pero no lo entendieron. En Mateo 26, 25 al 66 dice que Caifás, fingiendo estar horrorizado por semejante blasfemia, rasga sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Gritando: es reo de muerte. Y lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco y salvaje entre los religiosos. Mateo 26, 67 al 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dice que le pusieron una venda en sus ojos y le golpeaban, le arrancaban su barba y le decían, le gritaban: profetízanos. Si eres tú el Cristo, grítanos. ¿Quién es el que te golpeó? Todo esto fue profetizado unos 700 años por Isaías en Isaías 50, 5 al 6. No lo busque, lo voy a leer.
el Señor Dios me ha abierto el oído. Mire lo que profetizó Isaías. Y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Yo no entendía qué quería decir esa palabra, pero si quiere, búsquela y lo que le va a salir es asqueroso. Dice que es secreción de algo que sale, o sea, como vulgarmente decimos gargajo. Mucosidad. Le escupían. Y dice que él no escondió su rostro. Esto fue profetizado unos 700 años antes de que esto pasara. Todo esto sucedió alrededor de las 3 de la mañana del viernes. En algún lugar del palacio de Caifás lo tuvieron retenido por unas 3 horas más hasta la salida del sol. Luego el concilio se reunió de nuevo para ratificar el veredicto que había sido pronunciado unas horas antes y así cumplir el requisito, miren la maldad, que un veredicto capital no podía pronunciarse de noche. Eso lo dice Lucas 26, 66 al 71. Pero el proceso no había concluido aún. Ahora era necesario que Cristo fuese condenado por una autoridad romana, por lo que fue llevado delante de Pilato a eso de las 6:30 de la mañana. O sea, ellos llegaron deprisa a tocarle la puerta a Pilato. Hey, no crea que Pilato se levantaba a esa hora, pero Pilato tenía miedo también una rebelión de la nación judía y por eso accedió a todo esto. Jesús ante Pilato en Marcos 15 del 1 al 5, lo vamos a leer después. Pilato interroga a Jesús y toda aquella gente que lo había proclamado rey en la entrada triunfal, ahora le gritan que lo crucifique. Crucifícale, la gran multitud. Y mire lo que pasó. En Lucas 23, 18 al 19, era costumbre en la fiesta de la Pascua liberar a algún preso, el que el pueblo pidiera. Y Pilato astutamente puso al pueblo a elegir entre Cristo y un preso famoso y despreciable llamado Barrabás, suponiendo por lógica de Pilato que el pueblo iba a preferir a Jesús. Pero instruidos previamente por los sacerdotes, la multitud pide a gritos que soltara a Barrabás y condenara a Jesús gritando: crucifícale, crucifícale. Lucas 23, 21 dice: una vez más Pilato ratifica ante el pueblo que no encuentra ningún delito en él, pero los judíos siguen pidiendo a gritos que sea crucificado, que sea crucificado. Pilato entonces cambia su táctica y decide maltratar a Jesús de tal manera que la multitud saciara su sed de venganza y desistiera de su deseo de verle crucificado. Y lo que pasó ahora, hermano, es algo más horrorizante. No es nada comparable con lo que pasó con los sacerdotes y todos estos judíos. Así que pasando por alto todos los derechos del acusado, a quien él mismo había declarado inocente, ordenó a los soldados que lo azotaran. Se les pasó la mano, hermano. Mire lo que dice un comentarista. Un comentarista describe con detalles lo que ese castigo implicaba. El azote romano consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas de cuero con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de huesos muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima, que estaba desnuda y encorvada.
Generalmente se empleaban 2 hombres para administrar este castigo, uno azotando de un lado y el otro del lado opuesto, con el resultado de que a veces la carne era lacerada a tal punto que quedaban a la vista las venas y arterias interiores, huesos y a veces aún las extrañas y los órganos internos y grandes cortaduras. Cuando hicieron esto, hermano, con Jesús, Jesús no pudo ni cargar la cruz. Dicen los comentaristas que un preso que iba a ser ejecutado después de ser latigado y dado a esta gente tan mala, ellos quedaban bien y cargaban la cruz. Y colgados en la cruz duraban hasta 3 días. Pero a Cristo lo deshicieron, hermano. Lo deshicieron. Fue una crueldad. Dios estaba ahí, pero no quiso defenderle por amor a nosotros. Y Cristo apenas duró 3 horas, hermanos, de todo esto, cuando lo llevaron a la cruz. Y dice que entregó su espíritu. Vemos una crueldad en todo su ser. Podemos ver la maldad del hombre sin Dios tal y como Él es. Malo en todo su ser. Pero gracias a la soberanía de Dios, el hombre es contenido, hermano. El hombre es malo, pero malo. Cuando usted ve a alguien que ha cometido un delito de lo más horrible que pueda haber, es apenas un poquito, hermano. El hombre es malo. Pero por la soberanía de Dios el hombre se contiene. Porque Dios no permite, hermano. Si Dios permitiera como quizás permitió un poco aquí, cuántas cosas no pasaran en el mundo, en la humanidad. El punto número 6 y el último es la burla y la cruz. Leamos Marcos 15 del 15 al 20, hermanos. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Oiga bien, me fui a investigar qué era la compañía. Y dice que eran unos 600 soldados. Imagínense. 600 soldados dispuestos a la burla y a la maldad. Y dice que se lo llevaron. El 17 dice, y le vistieron de púrpura, en burla, hermanos. Y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Se imagina? O sea, en la burla, ¿no? El rey, porque ellos decían que era el rey de los judíos. Ellos, miren la gran burla. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias como si él fuera rey. Pero un día toda esta gente, hermano, se va a tener que arrodillar. Crea o no crea. El 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Una compañía dice que tenía unos 600 soldados. Lo llevaron, dice, y se lo llevaron a un lugar aparte, al pretorio, para burlarse de él, para hacer con él lo que quisieron. Dice, le vistieron como rey, le pusieron una capa, pero a saber qué tipo de capa, ¿no? Rota o andrajosa. Y le clavaron una corona de espinas. Dice que le pusieron una caña
en su mano derecha y le escarnecían. El miedo de Pilato es visible. Después de haberlo declarado inocente 3 veces y darlo a la guardia, lo entrega a que sea crucificado. 3 veces lo declaró inocente, pero tuvo miedo al pueblo judío. Y con mucha razón. En vez de sentir compasión, el odio de los judíos se acrecentó todavía más. Al pensar que un hombre tan desfigurado por los golpes clamara ser su Mesías. Imagínense. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale de nuevo, crucifícale. A ellos no les importó verlo lacerado, destruido completamente. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Él, sintiéndose acorralado, dice el Evangelio de Mateo, que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Y sabe lo que respondieron ellos? Se echaron una maldición tan grande encima. Y respondiendo, dice Mateo 27:24, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremenda declaración. A modo de conclusión, le crucificaron y le escarnecían aún más. Le pusieron sobre su cabeza: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y los judíos no les gustó, pero Pilato les dijo: eso es. Le gritaban: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Ya casi sin fuerzas para hablar, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, se sintió abandonado. Podemos ver la santidad de Dios en todo su esplendor. Dios estuvo ahí, hermano, pero Dios no quiso defenderlo. No lo podía ni ver. Al ver tanto pecado tuyo, tanto pecado mío, tanta maldad en Él, en el santo, en el justo. Soportó la ira de Dios hasta el final. Dice Juan que al final exclamó a gran voz: consumado es. It's finished. Tetelestai en griego. Esas palabras son eternas. Consumado es, no hay nada más que hacer. El Dios que hizo los cielos y la tierra fue apresado, juzgado y condenado a morir en el tribunal de los hombres, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ahora Dios nos ve, a los que tenemos fe en Cristo Jesús, en ese sacrificio que Él pagó por nuestros pecados. Dios nos ve justificados, santificados y hasta glorificados. Le hicieron cargar con la cruz que tú y yo deberíamos haber cargado. Fue crucificado entre malhechores como el más vil pecador, siendo santo, justo y sin pecado. Ese día hubo tinieblas más de 3 horas. La tierra tembló. Dice su palabra que sepulcros fueron abiertos en señal de que Dios estuvo ahí, pero nuevamente no quiso defenderle por amor a nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. O como escribió el profeta Isaías, que ya leímos, unos 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor. En Isaías 53, 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y termino con Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra todos nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y termino con un último comentario del pastor Miguel Núñez. Y dice, fue ahí en la cruz, comentando acerca de Colosenses 2:13, fue ahí en la cruz, Dios encarnado, en su punto más débil, en el punto donde había sido deshidratado, cuando estaba sangrando a las últimas gotas, a punto de morir. Fue ahí en su estado final de debilidad que derrota todos los poderes de las tinieblas. Ahí mi Jesús fue engrandecido y ahora somos libres del pecado. Las cadenas de la esclavitud del pecado fueron rotas. Gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano.